40,000 soldados entraron en aquel puesto de avanzada. Ni uno solo regresó. Y cuando el Consejo recibió la grabación, no la creyeron. La vieron una vez, la volvieron a ver, y seguían sin creerla. Así empezó todo. En un rincón remoto de la galaxia, existía un imperio llamado el Dominio Baarn. Durante 3000 años, los Baarn jamás habían perdido una guerra. Habían conquistado 100 mundos. Sus naves eran veloces, sus armas, poderosas. Sus soldados no temían a la muerte, pues nunca la habían necesitado. Los Baarn creían ser la raza más fuerte de la galaxia. Nadie les había demostrado jamás lo contrario. Un día, una nave exploradora Baarn descubrió algo extraño. Un pequeño puesto de investigación, solitario en un planeta tranquilo, lejos de cualquier ruta comercial importante. Los escaneos revelaron escudos débiles, tecnología obsoleta, sin un gran ejército, sin naves de guerra esperando en órbita, una sola señal, una sola forma de vida, un ser humano. La nave exploradora envió el informe de vuelta al planeta natal de los Baarn. En la sala del Gran Consejo, los generales rieron al leerlo. Un solo ser humano, dijo el general Trex, el comandante más joven y orgulloso de la flota. Una sola criatura, sola en una roca. Esto no es una misión. Esto es una broma. El Consejo estuvo de acuerdo. No enviaron a sus mejores soldados. No enviaron sus naves más poderosas. Enviaron a Trex, ansioso por demostrar su valía, junto con 40,000 soldados. No porque la misión requiriera tantos, sino porque Trex quería que su victoria resultara impresionante a su regreso. «Traigan de vuelta al ser humano con vida», ordenó el Consejo. «Queremos estudiarlo. Aprender cómo una especie tan débil sobrevivió tanto tiempo». Trex sonrió. «Esto tardará menos de 1 hora». La flota Baarn entró en la atmósfera del planeta 3 días después. Desde la órbita, el puesto de avanzada parecía pequeño y silencioso. Sin torretas de defensa, sin generadores de escudos, sin señales de alerta. Solo un único edificio rodeado de campos abiertos y un bosque ralo. «Ni siquiera saben que estamos aquí», dijo el segundo al mando de Trex, un soldado llamado Doran. «Esto será demasiado fácil». Trex se rió. «Bien. Lo quiero fácil. Desembarquen las tropas. Rodeen el edificio. Nadie entra hasta que yo dé la orden». La primera oleada de soldados desembarcó en los campos a las afueras del puesto de avanzada. 500 soldados, armados y preparados, caminaron lentamente hacia el edificio. El aire matutino estaba en calma. Los pájaros revoloteaban en los árboles a lo lejos. Nada parecía fuera de lo normal. Doran observaba desde la nave. «Señor, los sensores de movimiento no detectan nada. La base parece abandonada». «Es probable que Human esté escondido», dijo Trex, «o que ya esté muerto. En cualquier caso, tomaremos la base». Los soldados llegaron a la valla exterior. Era vieja. Estaba oxidada y apenas se mantenía en pie. Un soldado la derribó de una patada sin esfuerzo. «Sin resistencia», informó Doran. «Avanzando». Los soldados se dispersaron caminando por los campos abiertos hacia el edificio principal. Sus botas hundían el agua en la tierra blanda. Reinaba el silencio, salvo por el viento. Entonces, un soldado notó algo extraño. Un solo cable, delgado como un cabello, se extendía a través del césped frente a él. «Espera», dijo. Fueron las últimas palabras que pronunció. Un leve clic. Luego, nada. Ni una explosión, ni fuego, ni humo. El soldado simplemente desapareció, junto con los 10 hombres que estaban cerca de él. De vuelta en la nave, los sensores parpadearon. Doran frunció el ceño al mirar la pantalla. «Señor, hemos perdido contacto con la unidad 12. La sonrisa de Trex se desvaneció ligeramente. «Fallo en el equipo. Envíen otra unidad». Pero no se trató de un fallo técnico. 1 a 1, más soldados desaparecieron en el campo de batalla. Sin previo aviso, sin ruido, sin dejar rastro.
El bosque permaneció en calma. El viento siguió soplando suavemente, como si nada hubiera ocurrido. Las manos de Doran se movían más rápido sobre los controles. Señor, hemos perdido 20 más. No lo entiendo. No hay fuego enemigo. No hay explosiones. Simplemente han desaparecido. Trex se levantó de su silla, sintiendo que su confianza flaqueaba por primera vez. Imposible. Es un solo humano. Una sola criatura. ¿Dónde está nuestro enemigo? Doran lo miró lentamente. Su rostro estaba pálido. Señor, no creo que hayamos estado luchando contra un soldado. Trex se volvió hacia la ventana, contemplando el campo silencioso y vacío por donde habían entrado cientos de sus hombres, y donde solo quedaba el silencio. Creo, dijo Doran en voz baja, que hemos estado luchando contra un cazador. Afuera, el viento soplaba suavemente entre la hierba, tranquilo e imperturbable. Pero en algún lugar de aquel bosque silencioso, algo observaba, esperaba, con paciencia. Y ya había ganado más de la mitad de la batalla, sin siquiera haber sido visto. Trex se quedó paralizado junto a la ventana. 200 soldados habían desaparecido. Ilesos, sin heridas. Desaparecidos, como si la tierra misma los hubiera engullido. Retirad las unidades restantes, ordenó, con la voz ahora más tensa. Formad una línea defensiva junto al bosque. Nadie se mueve sin mi orden. Doran transmitió la orden, pero sus manos temblaban ligeramente sobre los controles. Señor, los escaneos térmicos no muestran nada. Ningún movimiento enemigo, ninguna señal de calor, excepto la de nuestros propios hombres. Entonces, ¿cómo se están muriendo?, espetó Trex. Nadie respondió. Los soldados restantes se reagruparon al borde del bosque, con las armas en alto y la mirada fija en cada sombra. El comandante en tierra, un oficial curtido llamado Vex, ordenó a sus hombres que permanecieran juntos. Sea lo que sea, quiere que nos dispersemos. Manténganse en formación. Cuídense las espaldas. Por un instante no pasó nada. El viento susurró entre las hojas. En algún lugar un pájaro cantó. Casi se sentía la paz. Entonces, el suelo cedió bajo las botas de un soldado. No era una trampa. No era una explosión. Solo un leve chasquido. Y el hombre cayó por un agujero oculto, engullido por la oscuridad antes de que nadie pudiera atraparlo. «¡Cuerda! ¡Consíganle una cuerda!», gritó Vex, pero cuando alumbraron con sus linternas el agujero no había nada. Ni un soldado, ni rastro de lucha. Solo un túnel vacío que se perdía en la oscuridad de la tierra. «Estaba aquí mismo», susurró un soldado. «Estaba justo aquí». Vex sintió algo frío instalarse en su pecho, una sensación que no había experimentado en 20 años de servicio. Miedo. «Reagrupémonos. Ahora», ordenó. Pero reagruparse era más difícil de lo que parecía. Cada pocos minutos desaparecía otro soldado. A veces era un cable que cruzaba la hierba. Otras veces era una fosa oculta. En una ocasión, un soldado simplemente se giró para revisar su flanco, y el hombre que estaba a su lado ya no estaba allí. Ni un sonido, ni un grito, nada. De vuelta en el barco, Trex observó cómo disminuían las cifras. 300, 500, 800 hombres desaparecidos en menos de una hora. «Esto no es posible», murmuró. «Es un solo ser humano, una sola criatura contra 40.000 soldados». Doran examinó el mapa táctico, y algo en él lo hizo detenerse. «Señor, observe el patrón. Las desapariciones no son aleatorias, están empujando a nuestros hombres en una dirección». Trex se inclinó hacia la pantalla. Doran tenía razón. Cada trampa, cada astucia, conducía lentamente a los soldados supervivientes hacia el centro del bosque, hacia un estrecho valle entre dos colinas. «No solo los está matando», dijo Doran lentamente. «Los está guiando a algún lugar». «¿Dónde?», preguntó Trex. Doran amplió el mapa. El valle desembocaba en un único cañón estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que 10 hombres pudieran pasar uno al lado del otro.
Un punto de estrangulamiento perfecto. «Retírenlos», gritó Trex de repente. «Díganle a Vex que se retire del valle ahora mismo». Pero el mensaje llegó demasiado tarde. En tierra, los soldados restantes de Vex ya se habían adentrado en el estrecho cañón, creyendo que era el camino más seguro para avanzar, lejos del campo abierto donde habían perdido a tantos hombres. Las paredes eran altas y rocosas, ofreciendo cobertura por todos lados. Por primera vez en todo el día se sentía como una posición defendible. Esa era la trampa. En el instante en que el último soldado pisó el cañón, un profundo estruendo resonó en las paredes rocosas. Vex alzó la vista justo a tiempo para ver cómo los acantilados sobre ellos se movían. «¡Fuera! ¡Fuera ahora mismo!», gritó. Era demasiado tarde. Las paredes del cañón se derrumbaron, sepultando a casi 1000 soldados bajo toneladas de piedra y tierra en cuestión de segundos. El estruendo resonó por todo el valle, un rugido profundo y atronador que silenció a todos los pájaros del bosque. Luego, silencio de nuevo. De vuelta en la nave, Doran miraba la pantalla con incredulidad. El mapa táctico, antes repleto de cientos de luces parpadeantes que representaban a los soldados vivos, ahora estaba casi vacío. Trex no dijo nada. Apretó el borde de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos. «Señor», dijo Doran en voz baja, «hemos perdido el contacto con el comandante Vex». Trex no respondió de inmediato. Se quedó mirando el bosque silencioso que se extendía a sus pies, el mismo bosque tranquilo e inalterado que había engullido a casi la mitad de su ejército en una sola tarde. «Envíen la segunda oleada», dijo finalmente, con la voz apenas audible. «Todas las unidades restantes, quiero que encuentren a este humano y lo maten, ahora mismo». Doran vaciló. «Señor, ¿está seguro de que eso es?» «Lo dije ahora». Doran obedeció, pero al dar la orden, un pensamiento cruzó por su mente que no se atrevió a decir en voz alta. No estaban luchando contra un soldado. Ni siquiera estaban luchando contra un guerrero entrenado. Se enfrentaban a alguien que ya había planeado cada uno de sus movimientos, mucho antes de que ellos siquiera llegaran. La segunda oleada desembarcó en menos de una hora. 20.000 soldados, más de los que Trex había enviado jamás para una sola misión, se desplegaron por el bosque, los campos y el cañón destrozado donde habían muerto los hombres de Vex. «No más errores», dijo Trex observando desde la órbita. «Quemen el bosque si es necesario. Aplasten cada colina. Quiero que encuentren a este humano». Esta vez los soldados se movían de forma diferente. Nada de formaciones abiertas. Nada de caminar uno al lado del otro. Avanzaban en grupos pequeños y compactos, escudriñando cada árbol, cada sombra, cada centímetro de terreno antes de pisarlo. Durante la primera hora no pasó nada. El bosque permaneció en silencio, un silencio casi absoluto. No se activó ninguna trampa. No se rompió ningún cable. Ningún soldado desapareció. «Tal vez huyó», susurró un soldado a otro. «Tal vez agotó todas sus fuerzas». Se equivocaba. En lo profundo del bosque, oculto entre los restos de un árbol caído que no parecía más que madera vieja y podrida, un hombre yacía inmóvil. Su respiración era lenta y constante. Sus ojos, penetrantes y serenos, observaban a los soldados a través de una pequeña abertura en la corteza. Su nombre era Marcus Cole. No era soldado, al menos no oficialmente. Antes de que la guerra llegara a su puesto avanzado, había sido ingeniero, un hombre que construía cosas, puentes, máquinas, refugios. Pero mucho antes, años atrás, había servido en el ejército de su planeta, en una unidad especializada en algo que ya casi nadie comprendía: supervivencia. Marcus había pasado años aprendiendo a vivir con lo mínimo, a convertir cosas simples, alambre, roca, madera y tiempo, en armas mucho más peligrosas que cualquier pistola. Cuando la nave exploradora del dominio Varn apareció por primera vez en el cielo, tuvo 3 días para prepararse. 3 días para convertir un trozo de bosque vacío en un cementerio. Observó cómo los soldados alienígenas se acercaban,
contándolos en silencio. No con miedo, con paciencia. Creen que los números ganan guerras, pensó. Olvidan que el terreno también. Un soldado se acercó al árbol caído, con el arma en alto, mirando a izquierda y derecha. Marcus no se movió. Apenas respiraba. El soldado miró fijamente el tronco durante 2 segundos. Luego pasó junto a él, sin darse cuenta de lo cerca que había estado de su enemigo. Marcus esperó hasta que el grupo hubo pasado por completo. Entonces, lentamente y en silencio, se movió. No atacó de frente. Nunca lo hizo. Se movió por detrás, agachado, usando los árboles y las sombras como si fueran muros en una ciudad. Un soldado al final del grupo sintió de repente una mano que le tapaba la boca por detrás. No hubo grito, no hubo forcejeo, solo silencio, y segundos después, un soldado menos en pie. El grupo de delante ni siquiera se dio cuenta. Para Marcus esto no era la guerra. La guerra era ruidosa, caótica, llena de gritos y explosiones. Lo que hacía Marcus era más silencioso, más frío, más paciente. Era una cacería. Para cuando los soldados se dieron cuenta de que sus filas se reducían, el pánico comenzó a extenderse. Las radios emitían voces confusas. Tenemos movimiento. Un momento. Negativo. Falsa alarma. Unidad 6, informen de su posición. Unidad 6, ¿me reciben? No hubo respuesta. Trex observaba el mapa desde la órbita, y su frustración se transformaba en algo parecido al pavor. Cada pocos minutos, otro marcador en el mapa se oscurecía, indicando que otro soldado había caído. ¿Cómo es posible que una sola criatura haga esto?, susurró. Doran no respondió. Simplemente se quedó mirando la pantalla, viendo cómo los números caían entre los dedos como arena. Al caer la noche, menos de 1000 soldados permanecían en pie en el bosque, y ya no intentaban cazar. Intentaban sobrevivir, acurrucados en estrechos círculos defensivos, con las armas apuntando hacia una amenaza invisible. Un joven soldado, apenas un niño, temblaba sentado cerca de una hoguera que su unidad había encendido para calentarse y alumbrarse. ¿Qué es él?, preguntó en voz baja. ¿Qué clase de monstruo lucha así? Un soldado mayor sentado a su lado con los ojos cansados y hundidos, negó con la cabeza lentamente. No es un monstruo, dijo. Un monstruo ataca porque tiene hambre, o está enfadado, o tiene miedo. Esto es otra cosa. Entonces, ¿qué es él? El soldado de mayor edad miraba fijamente hacia la oscuridad que se extendía más allá del resplandor del fuego, donde las siluetas de los árboles se mecían suavemente con el viento nocturno, ocultando un peligro que ninguno de ellos podía percibir. Es paciente, dijo finalmente el soldado. Y los hombres pacientes no pierden. En algún lugar más allá del resplandor del fuego, Marcus Cole los observaba en silencio. Con la mirada serena y la respiración pausada, contaba los soldados que quedaban. Todavía no había terminado. Al amanecer, el bosque estaba en silencio. Ningún soldado se movía entre los árboles. Ninguna radio emitía órdenes. De los 40.000 hombres que Trex había enviado al planeta, no quedaba ni uno solo en pie. En la nave de arriba, Trex estaba sentado solo en la sala de mando, mirando fijamente una pantalla llena de marcadores oscuros y vacíos. Doran estaba a su lado, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Envía un mensaje al consejo, dijo finalmente Trex con voz monótona y cansada. Diles que la misión ha fracasado. Señor, dijo Doran en voz baja, querrán saber cómo. Trex no respondió de inmediato. Simplemente asintió hacia una pequeña luz parpadeante en la consola, una señal proveniente de la superficie del planeta. Un único archivo de datos, enviado desde el puesto de avanzada. «Quiere que veamos algo», dijo Trex. Abrieron el archivo. Era una grabación tomada con una pequeña cámara cerca del puesto de avanzada. Al principio, no mostraba nada inusual. Solo el bosque silencioso, el cañón derrumbado,
los campos vacíos. Entonces, la cámara giró, y por primera vez, lo vieron con claridad. Marcus Cole permanecía de pie en el centro del campo de batalla en ruinas, tranquilo y sereno, como si acabara de terminar una larga jornada laboral. Miraba directamente a la cámara, con una expresión que no denotaba ni enfado ni orgullo. Simplemente cansancio. Acababa de terminar. Habló despacio, con voz firme. «Enviasteis 40.000 hombres a tomar un puesto de avanzada», dijo. «No los enviasteis a luchar en una guerra. Los enviasteis porque pensasteis que sería fácil». Hizo una pausa, echando un vistazo rápido al cañón destruido que tenía detrás. No lo fue. La grabación terminó ahí. De vuelta en la nave, el silencio llenaba la habitación. Trex miraba fijamente la imagen congelada en la pantalla, con el rostro sereno de Marcus Cole mirándolo. «¿Eso es todo?», preguntó finalmente Doran. «¿Eso es todo lo que dice?». Trex no respondió. Simplemente envió la grabación al consejo, junto con el informe de bajas. Luego se recostó en su silla, mirando fijamente el mapa táctico vacío, y permaneció en silencio durante un largo rato. Semanas después, en la gran sala del consejo del planeta natal de los Barn, el consejo vio la grabación por primera vez. Cuando terminó, nadie habló. Finalmente, alguien rompió el silencio. «Repítanlo», dijo uno de los miembros más veteranos del consejo. «Debe haber algo que se nos escapó, algún truco oculto. Las cámaras no mienten, pero cifras como estas no tienen sentido». La reprodujeron de nuevo, lentamente, con atención, observando cada segundo, cada sombra, cada movimiento en el bosque en ruinas. Pero la grabación mostraba exactamente lo mismo que la primera vez. Un hombre, sin ejército detrás, sin armas ocultas, solo paciencia, preparación y tiempo. 40.000 soldados, susurró otro miembro del consejo, contra uno solo. El general Trex, que permanecía en silencio al fondo de la sala, finalmente habló. «No perdimos porque fuera más fuerte que nosotros», dijo. «Perdimos porque nunca intentamos comprenderlo. Vimos a un humano y asumimos que eso significaba debilidad, soledad, simple». Observó los rostros atónitos de los presentes en la sala. Nos equivocamos. El consejo permaneció en silencio. El peso de 40.000 soldados caídos se cernía sobre la sala como una densa niebla. Durante 3.000 años, el dominio Varn jamás había perdido una guerra. Ahora, habían perdido más hombres en un solo día que en algunas de sus mayores batallas juntas, a manos de una sola persona, en un pequeño planeta olvidado. Un miembro mayor del consejo finalmente habló, con voz baja. «Si un solo ser humano puede hacer esto, ¿qué pasará si alguna vez nos enfrentamos a más de uno?». Nadie respondió. Nadie podía. Lejos, en el silencioso y desolado planeta donde todo ocurrió, Marcus Cole preparó una pequeña mochila y se alejó del puesto de avanzada en ruinas. No miró atrás, ni al cañón derrumbado, ni al bosque silencioso, ni a los campos donde tantos habían caído. Había hecho lo que tenía que hacer. Proteger lo que era suyo. Nada más. Mientras desaparecía entre los árboles, el viento soplaba suavemente entre las hojas, tranquilo e imperturbable una vez más, como si nada inusual hubiera ocurrido allí. Pero en algún lugar, muy lejos en la galaxia, en una silenciosa sala del consejo llena de miedo e incredulidad, finalmente se había comprendido una simple verdad. Nunca habían luchado contra un soldado, habían estado luchando contra un humano. Y los humanos eran mucho más peligrosos de lo que nadie había imaginado.